El lunes 11 de septiembre de 2015, un autobús repleto de estudiantes de la escuela Waldorf Rudolf Steiner de Sao Paulo, Brasil, se dirigía hacia una finca en el interior del estado. Los jóvenes pasarían una semana en la zona rural, sin celulares, ni ningún contacto con el exterior. La idea era que fuera una experiencia 100% natural y de campo. Sería una aventura que quedaría para siempre grabada en sus memorias, pero no como un lindo recuerdo, sino como una experiencia que desearían olvidar para siempre. Victoria Mafra Natalini, de 17 años de edad, se encontraba con su grupo de amigos cuando manifestó que necesitaba ir al baño urgente. Uno de los profesores le permitió ir sola, sin saber que esa sería la última vez que la vería con vida. Los minutos pasaron y se convirtieron en horas, sin que la estudiante volviera al punto de encuentro. Es así como el caso de Victoria se convirtió en uno de los crímenes más misteriosos de Brasil. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Victoria Mafra Natalini nació el 2 de julio de 1998 en Sao Paulo. La joven fue descrita por sus familiares como una alumna estudiosa que sobresalía con sus buenas calificaciones. Además, era apasionada del arte. Todos los que la conocían sabían que cuando terminara sus estudios escolares se dedicaría a eso, pero sus sueños jamás se hicieron realidad. Antes de cumplir sus 18 años, alguien le arrebató la vida de una forma inesperada. Victoria estaba entusiasmada por el viaje escolar que se aproximaba, porque cuando la excursión llegara a su fin, iría a Porto Alegre para ver a su banda favorita Queen, con Adam Lambert como cantante principal. La joven estudiante contaba los días para su regreso, pero la actividad escolar fue el último viaje de su vida y nunca vio la actuación musical que tanto esperaba. La excursión tenía como objetivo llevar a 34 alumnos de la escuela privada a pasar unos días en la Fazenda Pereiras, en Itatiba, en el interior de Sao Paulo. Era un tradicional viaje escolar, acompañados tan solo por 2 profesores y 3 técnicos en topografía. La escuela no permitió que los estudiantes llevaran teléfonos celulares a la finca. Por lo tanto, los alumnos no podían comunicarse con sus padres durante toda la semana. Si bien esta decisión era preocupante para las familias, confiaban en que la escuela cumpliría con su deber y traería sanos y salvos a todos sus hijos. Sin comunicación y con pocos profesores a cargo, comenzaron las actividades. Los días pasaron sin ningún inconveniente, hasta que llegó el 5.º día y las cosas pasaron a complicarse. La primera tarea del día era realizar estudios prácticos de matemáticas y topografía, y un mapeo detallado de la propiedad rural. Victoria se encontraba tomando medidas topográficas del terreno de la finca, cuando alrededor de las 2:30 de la tarde, les dijo a sus compañeros de grupo y a sus profesores que iba al baño. Pero había un problema. El más cercano estaba a unos 500 metros de distancia. La estudiante tenía que caminar por un largo sendero de terracería hacia la sede del sitio. Una distancia tan lejana como esa debería haber sido tema de preocupación para los adultos. En vez de escoltarla hasta los baños, la dejaron ir sola y, peor aún, no notaron su ausencia hasta aproximadamente 2 horas después. Sus compañeros de grupo se sorprendieron de que ella no hubiera regresado y buscaron a los profesores para preguntarles si sabían el paradero de la adolescente. Para desconcierto de todos, no la habían visto por ningún lado. Todos se preguntaban dónde estaba Victoria. Sin perder más tiempo, se inició una búsqueda en el predio rural. Fue tal la preocupación que los profesores les pidieron a sus propios alumnos que buscaran en el bosque. Las horas corrían sin que Victoria apareciera. Fue recién alrededor de las 6 de la tarde que el cocinero de la finca tomó la iniciativa de llamar a la defensa civil e informar la desaparición. El sol comenzó a bajar y las autoridades escolares temían lo peor. En la oscuridad de la noche, en el inmenso predio,
sería aún más difícil encontrar a Victoria. Fue en ese momento en el que finalmente se comunicaron con el padre de la estudiante, Joao Natalini, quien logró llegar alrededor de las 23 horas para ayudar con la búsqueda de su hija. Sin embargo, ante la desesperación de encontrar a Victoria sana y salva, las autoridades suspendieron la búsqueda. Según su teoría, una de las posibilidades era que la joven hubiera sido secuestrada. La noche que tuvo que pasar su padre fue agónica. Aunque suplicó a las autoridades que no frenaran la búsqueda, fue recién a la mañana siguiente que se reanudó. A las 8 de la mañana, un helicóptero de la Policía Militar de Sao Paulo comenzó a rastrear la propiedad vía aérea. Desde las alturas divisaron un bulto tendido en la hierba. Habían encontrado el cuerpo sin vida de Victoria en los alrededores de la finca. El cuerpo de la estudiante se encontraba abandonado en medio de un matorral, en un lugar completamente desierto, ubicado en dirección opuesta al lugar donde dijo que iría, a 1,5 kilómetros de distancia. A simple vista, Victoria no tenía signos de abuso. La estudiante estaba vestida y presentaba solo algunos hematomas. Cuando las autoridades volvieron al establecimiento de la finca, el hombre recibió la peor noticia que un padre podría escuchar. Su hija estaba sin vida. El hombre comenzó a llorar y gritar, hasta quedarse agotado, tirado en el suelo. Estaba en shock. Aún así tuvo que informar a los familiares y reconocer el cuerpo de su hija. Con el triste hallazgo, ahora solo faltaba saber quién le había hecho eso a Victoria y por qué. Para desconcierto de los familiares, los análisis forenses dieron como resultado que Victoria había perecido por causas naturales. Aunque según su padre la niña estaba sana, los exámenes forenses indicaron que Victoria no había consumido drogas ni bebido alcohol. El cuerpo tampoco mostró signos de violencia íntima. No había ninguna lesión aparente, ni ningún otro indicio obvio de que Victoria hubiera sido víctima de un delito. En un principio, su deceso se consideró sospechoso, pero la principal posibilidad barajada por los investigadores fue que hubiera ocurrido por causas naturales. Después de vivir los primeros días de intenso duelo, Joao comenzó a cuestionarse qué pudo haberle pasado a su hija. En ese momento, le informaron que la niña tenía antecedentes de convulsiones que habían provocado su fallecimiento, lo cual fue negado por la familia. Algo andaba mal con la investigación. Joao insistió que su hija estaba sana, comía bien y hacía deporte, por lo cual era poco probable que hubiera perecido por problemas de salud. Los días pasaron con tristeza por la ausencia de la joven. Después de unas semanas, el padre empezó a analizar el caso, tratando de encontrar algo que le dijera que su hija había sido asesinada. Fue así que cayó en la cuenta de que el cuerpo fue encontrado en dirección opuesta al complejo a donde quería ir cuando desapareció, y esto le llamó la atención. Él tenía la certeza de que Victoria fue asesinada en una emboscada mientras se dirigía a la sede de la granja, por lo que pidió insistentemente a la policía local que investigara, pero una vez más se negaron. Sin avances ni sospechosos, la investigación fue enviada a los tribunales y luego cerrada por el juez. La investigación policial había avanzado muy poco, dejando varias pistas y declaraciones de testigos de lado. La causa se cerró con posibilidad de que reabriera en un futuro, si conseguía nueva información, pero ni la policía ni los investigadores estaban trabajando en el caso. Le habían dado la espalda a la familia de Victoria. Su padre supo que si él no hacía las cosas por su propia cuenta, su hija jamás descansaría en paz. Y así fue como el hombre pasó los siguientes años consultando sus propias fuentes de investigación. Tuvieron que pasar 8 años del crimen, en el que el padre tuvo que hacer el papel de policía y de Estado para que la investigación avanzara. Nuevas pruebas salieron a la luz, pero no gracias a la justicia. En una entrevista, el padre de Victoria, el ingeniero Joao Carlos Siqueira Natalini, de 58 años, habló del sufrimiento de la familia y señaló los posibles errores cometidos por las autoridades durante casi una década de investigaciones, lo que lo llevó a liderar una investigación paralela. Para él, no había ninguna posibilidad de que su hija hubiera fallecido por causas naturales. Un hecho que había levantado sus sospechas fue la forma en que fue encontrado su cuerpo,
en posición de cúbito ventral o boca abajo, y con los brazos entrelazados. Según él, esto significaba que probablemente alguien había manipulado el cuerpo luego de acabar con su vida. Joao contrató peritos privados, quienes señalaron que a pesar de no existir lesiones aparentes ni abuso, la estudiante fue asesinada en otro lugar y luego su cuerpo fue trasladado a la zona donde fue encontrada sin vida. La verdadera causa de su deceso dejó a todos anonadados. Victoria había sido asesinada por asfixia mecánica, en forma de asfixia directa. Este tipo de maniobra suele realizarse con las manos. Según esta conclusión, el padre creía que la persona que la atacó intentó agredirla íntimamente, pero Victoria debió tratar de defenderse, y la persona, por miedo a ser descubierta, debido a los gritos de la estudiante, que podían alertar a los profesores, intentó callarla, por lo que le tapó la boca y la nariz, lo que terminó asfixiándola. El giro inesperado del caso de Victoria, luego de tantos años sin novedades, escandalizó a todo el país, no solo por la crueldad del ataque, sino porque el propio padre de la víctima había hecho todo el trabajo. Sin perder más tiempo, presentó el informe privado a la policía. Ante tan contundentes pruebas, no tuvieron más remedio que reevaluar la investigación del caso y derivar al Departamento de Homicidios para iniciar una nueva investigación, esta vez por asesinato. Gracias a la investigación paralela, no solo pudieron revelar la verdadera causa del deceso de Victoria, sino que también hallaron a un testigo, uno que la policía había entrevistado el día de los hechos, pero que no habían tomado en serio. Se trataba de un conductor de tractor, quien entre las 2:30 y las 3 horas del fatídico día se encontraba cargando el remolque, tirado por el tractor por un camino de terracería que daba acceso al alojamiento. En ese momento, vio venir a una joven, que luego identificó como Victoria Mafra Natalini. Según su declaración, vio a la estudiante abrir la puerta del establecimiento, donde estaban los baños. El empleado notó que la joven estaba agitada y hacía gestos de correr y detenerse una y otra vez, y golpearse las piernas con los puños. Luego retomó el camino por donde venía. Lamentablemente, el testigo no vio si la muchacha giró a la derecha, hacia el campo donde estaban sus compañeros, o continuó hacia el camino que conducía hacia el lugar donde había sido hallada sin vida. ¿Cómo es que las autoridades habían pasado por alto un testigo clave? Al principio, la policía no investigó y perdió tiempo valioso que, según varios expertos, si se hubiera aprovechado, habrían llegado al autor del delito. Hubo una sucesión de errores que dilataron durante años la causa. El lugar de investigación no fue preservado de forma debida. El jefe de policía de Itatiba se negó a investigar el caso y el informe médico legal fue hecho de la peor manera, como si se hubiesen querido sacar de encima el caso lo antes posible. La reapertura de la investigación no solo causó indignación por la falta de profesionalismo de la justicia brasileña, sino también por la negligencia del colegio, que debió proteger a Victoria durante la excursión. Todo un país puso la mira en la institución educativa. Ellos también eran los culpables del trágico final de Victoria. Resultaba que otros estudiantes que habían estado en la excursión informaron haber visto serpientes venenosas por la zona y haber tenido dolores de estómago mientras estaban en la granja, lo que destapó la negligencia y la desorganización del colegio. El padre de la víctima denunció que la institución no ofreció ningún apoyo y nunca buscó presionar a las autoridades para descubrir al culpable, eximiéndose de la responsabilidad para con su estudiante. ¿Acaso tenían algo que ver? ¿Será que estaban protegiendo a alguien? 8 años después, el 10 de julio de 2023, el tribunal acusó a empleados de la escuela, 2 docentes y 3 directivos, por abandono de persona, debido a que realizaron la actividad con pocos adultos responsables. En comparación a la gran cantidad de estudiantes, estos fueron negligentes en sus obligaciones, lo que provocó el fallecimiento de Victoria. Si la justicia llegara a aceptar su culpabilidad, cada uno de ellos podría recibir una pena de entre 4 y 12 años de prisión. En un comunicado, la escuela reiteró que sigue comprometida a contribuir con las autoridades y la justicia desde el primer día de las investigaciones.
Los directivos lamentaron profundamente el deceso de la estudiante y se solidarizaron con su familia. Por otro lado, el abogado defensor de la víctima salió a hablar y arremetió contra la institución. En una declaración pública, pidió que cada ciudadano se ponga en el lugar de un padre que entregó a su hija en manos de un colegio que decía ser serio y responsable. Les confió su custodia y la recibió sin vida y sin ningún tipo de explicación. Una escuela que llevó a 34 alumnos menores de edad a una finca, que según las investigaciones, era un lugar sin la seguridad adecuada. El viaje fue sin planeación alguna, y ni siquiera se dieron cuenta de la desaparición de una estudiante hasta varias horas después, pero solo porque los estudiantes dieron aviso. El colegio nunca destituyó a los docentes y empleados con responsabilidad directa, y continuaron teniendo contacto diario con los estudiantes de la escuela, como si nada hubiese ocurrido. Luego del trágico crimen, hubo un procedimiento administrativo en el Departamento de Educación de Sao Paulo, que recibió un informe completo denunciando los graves fracasos de la escuela Rudolf Steiner, pero nunca hicieron nada al respecto, como si se tratara de una situación banal, como si una joven hubiese fallecido por su inoperancia. La escuela contestó los ataques y aseguraron que ellos habían adoptado todos los procedimientos de seguridad necesarios durante el viaje de estudios, y que tras constatar la ausencia de Victoria, contactaron con las autoridades. Sin embargo, según lo que se supo, un empleado de la finca había sido quien contactó a la policía. También aclararon que en todas las actividades pedagógicas contaron con equipos de profesionales capacitados para monitorear a sus estudiantes en cada momento. Si esto fuera cierto como dicen, ¿cómo es que se dieron cuenta 2 horas después de la ausencia de Victoria? Ahora todos los implicados serán imputados y están siendo investigados en la nueva indagación por el homicidio de la estudiante. Muchos creen que el colegio y sus empleados saben más de lo que dicen. Luego de 9 años de lucha y dolor, João aseguró que no descansará hasta la detención de quien asesinó a su hija. Al día de hoy, continúa con iniciativas para buscar respuestas sobre el crimen. Hace 3 años, creó una petición online para exigir que se resolviera el caso y que ya ha recogido casi 58,000 firmas. En Instagram, tiene un perfil llamado Victoria Natalini Vive, donde comparte novedades sobre el crimen. João todavía continúa con una investigación privada para intentar descubrir nuevas pistas y presentarlas a la policía, debido a que no confía en que ellos hagan bien su trabajo. Recientemente, anunció una recompensa de 50,000 reales, unos $9,500, para quien proporcione información que conduzca al autor del crimen. Según él, es imposible que además del único testigo, ninguna otra persona haya oído o no sepa nada. El padre aseguró mantener la confidencialidad de aquellas personas que den una pista nueva, que los acerque más a la verdad. En los últimos años, han conseguido algunas pequeñas victorias, como por ejemplo, el tribunal condenará al colegio a pagar a la familia de Victoria una indemnización por su negligencia, aunque la unidad docente apeló y solicitó una reducción del monto. Este juicio aún sigue en curso y todavía no se sabe si la justicia va a reducir la pena. Para João, el caso de su hija es una secuencia de impunidad que parece no tener fin. Si bien todavía no hay pistas de él o los posibles criminales, el hombre siente algo de alivio por el juicio en contra del colegio. Aunque esto ya es una realidad, tuvieron que pasar 8 años antes de que fueran acusados. En medio de la incansable búsqueda de justicia, João vivió años de intenso agotamiento emocional, pero dice que si fuera necesario, lo volvería a hacer. Para él, descubrir qué pasó realmente es una forma de honrar la memoria de Victoria. Todo lo que impregnó este caso es dolor, sufrimiento y humillación. Después de que le quitaron la vida brutalmente, hasta ahora, el culpable no ha rendido cuentas. La sensación que les queda a los familiares es que no hay seguridad social ni justicia. Para ellos, no hay superación de la pérdida. Extrañan a la joven todos los días, sin excepción. El costo de buscar justicia es un trauma y un sufrimiento indescriptibles que podrían haberse acortado si las autoridades hubiesen investigado como debían. Hasta quizás no estaríamos hablando de este caso
si la institución que había prometido cuidar a sus estudiantes hubiese cumplido con su palabra. Esperemos que no solo sean castigados los responsables del caso, sino que también el colegio y los responsables de cuidar a Victoria reciban una condena justa para que pueda finalmente descansar en paz. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.